Estamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar con nosotros hoy también viernes, 10:30 de la noche. Vean ustedes lo que pregunta la producción. @ de Políticos CDN37. Pueden enviar sus comentarios también ahí a través de nuestra cuenta de Twitter y también a la mía personal, @ Hernández. ¿Creen ustedes, favorecen ustedes que el gobierno se endeude más? Bueno, se endeude más porque ya hay un endeudamiento para poder financiar el presupuesto del 2018. ¿Cuál es el argumento que tienen ustedes a favor o en contra de esta propuesta? Porque todavía no se ha aprobado, aunque... Mira, lo que sería interesante ver es el nivel de desmonte que va a tener esta deuda en el próximo año. Pero también es importante resaltar que lo que pregunta la producción, ¿favorece usted que el gobierno se endeude más para poder financiar el presupuesto 2018? Una pregunta muy abierta. Siempre y cuando ese financiamiento sea para beneficiar a la población dominicana y a los más desposeídos, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, cada vez que se aumenta el presupuesto de la nación y cada vez que nosotros recurrimos a financiamiento nacional o internacional para X o Y, estamos necesariamente que tener previsto de dónde vamos a desmontar esta deuda. Por eso mi primera reflexión es cómo vamos nosotros a desmontar esto. Porque si tenemos un plan, si el gobierno central tiene un plan para desmontar esta deuda y no es en base de seguir pagando intereses cada año, seguir pagando intereses y refinanciando una deuda, bueno, entonces ahí tendríamos nosotros que pedirle y solicitarle al gobierno central que revise el gasto corriente, que lo revise y que desmontemos algunos gastos que en este momento no son primordiales o principales. Pero lo que sí nosotros tenemos que destacar es que siempre y cuando sea para beneficiar la educación, que ha dado un cambio no de 180 grados, ¿no? Ha dado un cambio del cielo a la tierra en la República Dominicana, siempre y cuando sea para seguir fortaleciendo el aparato de salud, para seguir fortaleciendo el aparato eléctrico, pero sobre todo para ir en auxilio del campo, nosotros estamos de acuerdo. Pero cuando analizamos esto, porque estamos analizando números y cifras frías, tenemos que trasladarnos al año 2012. Cuando nos vamos al año 2012 versus el presupuesto que está depositando hoy en el Senado de la República, tenemos que reconocer que solamente un 2% hay de aumento o de incremento en lo que es la deuda con relación al PIB. Y me pregunto, como lo hacía en el segmento anterior, ¿la población de la República Dominicana del año 2012 es la misma del año 2017? ¿El gasto social, el gasto corriente del gobierno es lo mismo? ¿La inflación nacional e internacional es la misma? Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros como mortales, también cada vez que vamos a hacer una inversión ya de manera personal, una primera vivienda, un primer vehículo, recurrimos a un financiamiento. Entonces, si nosotros como seres, como mortales lo hacemos, el gobierno para poder enfrentar la crisis que vive la República Dominicana y que vive Latinoamérica también tiene que ir a buscar el endeudamiento internacional para darle frente a los compromisos nacionales, para darle frente a la educación, para darle frente a la salud, para darle frente al sector eléctrico, pero sobre todo para modificar lo que hoy a nosotros nos tiene un poco preocupado, que es la seguridad ciudadana. Todos esos planes y todos esos proyectos que tiene el gobierno central en favor de la población se hace con dinero y no todo ese dinero lo tenemos en la República Dominicana. ¿Y qué hacemos? Nos cerramos, nos cruzamos de brazos y no invertimos por temor a coger un financiamiento público. Y entonces, ¿qué hacemos con la delincuencia? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la salud? Efectivamente, dando continuidad a lo que menciona el gran amigo Joel aquí, el gasto en República Dominicana no es suficiente con relación a las recaudaciones que tenemos, porque por ejemplo, con todas las demandas ciudadanas que existen en cuanto a agua potable, en cuanto a electricidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a educación y en cuanto a todo tipo de servicios que está supuesto a dar el gobierno central, no resulta suficiente, porque cuando vemos las recaudaciones que existen actualmente, vemos que República Dominicana recauda con relación a su Producto Interno Bruto entre un 12 y 13% con lo que es la política tributaria. Eso entonces no resulta suficiente cuando vemos que con las demandas mínimas que existen en nuestro país se requiere un gasto de alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y es que recurre al endeudamiento, al financiamiento para poder cerrar esa brecha de lo que sería un déficit de casi un 7%. El problema está
en que gran parte de ese gasto que tenemos hoy en día no va únicamente a eso que necesitamos, y que gran parte de ese endeudamiento que recibimos no va precisamente a cubrir las que son las demandas ciudadanas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió con todas estas obras de Odebrecht, cuando hablamos de lo que sucedió con Sunland, que fue violando la Constitución, que fue violando lo que está establecido como el procedimiento para adquirir deuda pública, entonces notamos que si bien uno pudiera justificar o entender, comprender qué es lo que lleva al incremento del endeudamiento, en la práctica esto no resulta tan cercano a aquello que uno analiza desde el punto de vista académico, porque cuando notamos entonces cómo se divide el gasto público en la República Dominicana, que un 85 a 87% en los últimos 7 presupuestos ha estado destinado a gasto de capital, gasto corriente, y no a gasto de inversión. Entonces notamos que hay muchísimos gastos que están destinados a cubrir efectivamente a la propia burocracia nacional, y eso no es algo que resulte tan fundamental, tan primordial para la ciudadanía dominicana. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el gobierno central, estoy completamente de acuerdo con lo que dicen los compañeros oficialistas aquí, de que la República Dominicana necesita más dinero para educación, necesita más dinero para seguridad, necesita más dinero para agua potable y para electricidad, pero la realidad es que todavía no hemos reformado lo que es nuestro gasto público, todavía, a pesar de que la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada hace 7 años, que mandaba a la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, eso ni siquiera ha sido discutido en el Congreso Nacional. Entonces, cuando queremos incrementar nuestro gasto, cuando queremos incrementar nuestras recaudaciones, eso no resulta factible, porque sigue existiendo un gasto muy deficitario, un gasto que no es primordial y un gasto que no es frugal para la República Dominicana. Hacen falta reformas profundas para que podamos aumentar nuestra recaudación, para que podamos disminuir nuestra informalidad y para que verdaderamente podamos tener un presupuesto que diga presente a la hora de responder las principales demandas de la mayoría de la población que se encuentra desamparada cuando hablamos de esas áreas principales. Yo quiero plantear, primero, que no estoy para nada de acuerdo en favorecer más endeudamiento para la República Dominicana. No quiero decir con esto que el tema del endeudamiento público en los países no sea en algunas ocasiones una necesidad para poder impulsar aspectos fundamentales del desarrollo de un país. Sí lo es en ciertos momentos, pero el caso particular de la República Dominicana, lo que hemos vivido es un endeudamiento irresponsable que compromete el futuro de las próximas generaciones, pero sobre todo un endeudamiento que se malutiliza. Y una de las pruebas que podemos ver de esto es que incluso Joel decía ahorita la necesaria inversión para el tema de salud y de educación, y estoy de acuerdo, pero tanto dinero que se ha tomado prestado en la República Dominicana, y todavía el día de hoy, ¿cómo están nuestros hospitales? Ustedes, los ciudadanos dominicanos y dominicanas que están mirando este programa, saben las situaciones en las que se encuentran los hospitales de la República Dominicana, la situación en la que se está, en la inseguridad en la que vivimos, el tema de cómo se utilizó los recursos del 4% para la educación, cómo se ha mal utilizado. El caso ISOE, el caso Tucanos, Odebrecht, Sunland. O sea, ha habido un endeudamiento que ha sido utilizado de manera irresponsable. Ya estamos caminando, hay distintas opiniones, pero se dice que ya superamos más del 50% del PIB en cuanto a endeudamiento. Pero también el gobierno de Danilo Medina lleva un promedio de casi 7 millones de pesos diarios tomados en préstamos, lo que hace unos 180 y pico de millones de pesos al mes tomados en préstamos para financiar su gobierno. Pero un gobierno que al mismo tiempo en el que rompe récord en términos de endeudamiento, no tiene la capacidad de hacer un sacrificio para reducir el gasto corriente del gobierno. Al contrario, está proyectado un aumento de los gastos corrientes para el presupuesto de 2018. Pero también lo que no se dice es que el gasto de inversión más significativo que tiene el proyecto de presupuesto de 2018 es lo que tiene que ver con el financiamiento a Punta Catalina. Son de las cosas que se tiene que decir. Esa Punta Catalina que hoy el pueblo dominicano exige que haya justicia, que se investigue ese tema de esa sobrevaluación. Entonces, para poder tener un gobierno, la calidad moral, la calidad política, la legitimidad de exigirle a un pueblo mayor cantidad de impuestos, tiene que tener también la capacidad de poder demostrarle
que ese dinero se maneja de manera pulcra, de manera eficiente, que es en lo que ha fallado el gobierno de Danilo Medina. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana en cada uno de sus gobiernos, y no es algo que se dice aquí en el patio, es algo que es señalado por todos los organismos internacionales, de que la economía se maneja de manera correcta. Bien, estoy de acuerdo con lo que plantea Joel, o sea, los financiamientos son necesarios para poder encaminar, sin más nosotros que somos un país bastante pobre y que somos un país que tiene problemas arrastrados históricos, problemas de educación, problemas de salud, ahora con el tema de los problemas de la seguridad, que es el nuevo dolor de cabeza que ha venido en incremento en los próximos años, que ha venido en incremento el tema de esa criminalidad por esta juventud que no tiene oportunidades y eso. Pero yo creo que la preocupación es válida, porque ahora mismo sobre esa deuda pública que tiene la República Dominicana, cada dominicano debe más de $3.300 cada dominicano. Entonces, yo creo que tenemos que, como esta es la cultura vivimos en la época de la transparencia, tenemos que transparentar todo lo que son los gastos, el gobierno socializar bien qué se va a hacer con cada peso de este nuevo presupuesto nacional, y que de una vez por todas se hable del pacto fiscal. Yo sé que los políticos, no tan solo del Partido de la Liberación Dominicana, de todos los partidos, no quieren hablar del necesario pacto fiscal, no quieren hablar de la sincerización que hay que hacer con el presupuesto, no quieren hablar de las exenciones fiscales que se le dan a las grandes empresas. Entonces, yo creo que tiene que haber un diálogo y encaminarnos al pacto fiscal. Y esto del endeudamiento no es algo tan solo del gobierno central. Esto ahora nosotros, cuando llegue diciembre, lo vamos a ver con las alcaldías, con el tema de pagar el doble sueldo, que también hay muchas carencias en nuestro país. Pero yo entiendo que como vivimos en la cultura, en la época de la transparencia, al gobierno le corresponde transparentar bien qué se va a hacer con cada peso del próximo presupuesto nacional, decirle a la población en qué se va a invertir cada peso, y nada, eso es lo que nosotros sugerimos. Solo para acotar y puntualizar varios aspectos. Tenemos un presupuesto nacional que fue depositado en el día de hoy. Pero muchos de ustedes, dominicanas y dominicanos, deberán recordar que ni Irma ni María entraron directamente a la República Dominicana, pero han dejado pérdidas millonarias en la agroindustria, en el campo y en las carreteras de la República Dominicana. Pero también el gobierno central ha tenido que ir en auxilio de aquellos que hoy perdieron sus casas, perdieron sus techos, o peor aún, han quedado incomunicados, como teníamos 56 municipios indocumentados en la República incomunicados en la República Dominicana. Recientemente dijo el ministro de Obras Públicas que solamente en la reconstrucción vial necesitamos 3.000 millones de pesos. ¿Y de dónde nosotros vamos a sacar esos 3.000 millones de pesos si nos vamos a buscar un financiamiento internacional para hacerle frente, no a un efecto de corrupción, no para darle frente a un efecto de poca transparencia, no, para hacerle frente a la problemática del pueblo dominicano, para hacerle frente a un efecto natural que atacó lamentablemente por una esquinita a la República Dominicana? Entonces, si bien es cierto que tenemos que pedirle al gobierno mayor transparencia y mucho mayor recogimiento en el gasto interno, no menos cierto es que también tenemos que ser un poco flexibles, porque el crecimiento que viene exhibiendo la República Dominicana en áreas tan fundamentales como educación, salud y el campo son notorias para todo el mundo, inclusive para la oposición que anda con espejuelos y que quizás tienen menos visión que el extinto expresidente de la República, Joaquín Balaguer. Pero también tenemos nosotros que pedirle a la población que analicen el tema de las excepciones fiscales. Tenemos una cantidad innumerable de empresas en la República Dominicana que tienen excepciones fiscales por varias razones, pero también nos vamos al punto o al campo del combustible. Claro. También sabemos que hay empresas nacionales e internacionales que tienen acuerdo con el gobierno y se le desmonta un porcentaje del arancel o del impuesto que se le paga al Estado Dominicano por el consumo de cada galón de combustible. Todo eso debe ser transparentizado y el gobierno
que tiene un ingreso de un 12 a un 13%, pero que necesita un 20%, tiene que buscar ese 8, ese 7, 8% a través de un pacto fiscal, como plantea mi amigo Pacheco. Joel, pero mira, hay una cuestión, Joel. Yo lo que digo... Que precisamente, como Joel menciona, el extinto expresidente Joaquín Balaguer, yo que no me gusta muchísimo entrar en lo que es el pasado para vanagloriarme, pero vale la pena que en este tema en específico, que es uno de los principales legados del doctor Joaquín Balaguer, yo mencione lo que fueron sus gobiernos. Porque recordemos que entre 1986 y 1996, cuando gobernó el Partido Reformista, que recibió una deuda pública de 4.000 millones de dólares, la entregó luego en 3.100 millones de dólares, reduciéndolo en 900 millones de dólares, y no fue haciendo cualquier cosa, porque en ese periodo de los 10 años se construyeron las presas en la República Dominicana, se llenó de vivienda en la República Dominicana. La República Dominicana fue catalogada como el milagro dominicano, teniendo un índice de crecimiento de 7 a 10% de nuestra economía. Lo entregó siendo lo que llamaban un avión listo para despegar. ¿Y eso cómo lo hizo? ¿Cómo pudo hacer tanto? Y no recurriendo al financiamiento, no recurriendo al endeudamiento, precisamente reformando nuestra economía. Y esto no lo dice Yatzell Román, esto no lo dice el Partido Reformista, lo dicen economistas independientes, lo dice la CRES, lo dicen otros tipos de ONGs dedicadas a la economía, cuando hablan de lo que fue esa gran reforma fiscal del año 1991, que redujo los impuestos, amplió la base y eliminó las exenciones. Por aquí se habla mucho de lo que es el clientelismo, de lo que es el populismo y las dádivas hacia los pobres, pero se olvidan de las dádivas que se les entregan a los poderosos, aquellos que se están haciendo multimillonarios en la República Dominicana con la generosidad del gobierno y no están contribuyendo a aquello que deben. Y yo no soy de los que quiere aumentar las cargas para quienes más sufran en la República Dominicana, que es lo que hemos visto a través de 7 reformas tributarias, aumentando el impuesto al consumo. No, tenemos que aumentar lo que es el impuesto a aquel que más produce. Tenemos que ampliar esa verdadera base para que haya una mayor contribución, una mayor recaudación. Y porque cuando entramos en el endeudamiento, eso hay que llamarlo por su nombre. Eso es un impuesto al futuro, porque el préstamo que tomamos hoy tendremos que pagarlo en otro momento, y cuando llegue ese momento, ese es el momento de aumentar la carga tributaria que hemos visto en 7 dolorosas reformas que han golpeado no a los poderosos, no han golpeado a quien más tiene, sino a quien menos tiene, al que va al supermercado, al que tiene que hacer maravillas para que su sueldo le llegue a fin de mes. Entonces yo le doy las gracias a Joel que mencionara, a mi líder, que Dios lo tenga en la gloria, porque si él tuvo algún legado, fue el del manejo pulcro y frugal del presupuesto nacional, llenando este país de obras que fueron para la mejoría de la ciudadanía dominicana. Joel, te ganaste ese voto de Yatzell ahí. Mira, Joel, levante mano derecha, vamos a juramentar ahora mismo, compañero. Joel, yo quería... Ciego físico. La Alianza Rosada. Ciego, pero con más visión que todos los otros. Vamos a juramentarlo ahora mismo, compañero. Joel, levante mano derecha. Del comentario que tú decías, yo quería un poquito, vamos a ver si contradecirte, cuando tú llamas a que la sociedad debe ser un poco más flexible. Yo no creo que nosotros debemos pedirle a la sociedad dominicana que sea más flexible de cara a próximos endeudamientos. Sobre todo porque estamos viendo lo que está pasando. Yo no estoy en desacuerdo con que hace falta obras viales y que se necesita recursos para poder hacerlas, pero sí estoy en desacuerdo de que una obra que cueste 100 millones de dólares me la pongan en 400 millones de dólares, cuando con 400 yo pudiera hacer 4 o 5 obras de igual dimensión y quizá de igual calidad. Entonces yo no creo que hay que pedirle al pueblo dominicano más flexibilidad. Hay que decirle al pueblo dominicano que tenga los ojos abiertos, que vigile sus autoridades, que vigile el Congreso, que vigile los presupuestos, porque no podemos permitir que continúe ese endeudamiento irresponsable, sobre todo a costilla de nuestras próximas generaciones, porque son mis hijas, las hijas de mis hijas y las próximas generaciones que van a pagar esos préstamos. Al contrario, cuando el gobierno dé muestras claras de que esos salarios de lujo que todavía el día de hoy se mantienen, de que esos privilegios que mantienen altos funcionarios se eliminen, se disminuyan, entonces, ¿verdad?, se le da un ejemplo. ¿Con qué? Con la práctica. Se le da un ejemplo al pueblo dominicano de que vamos a entrar en una etapa donde todos y todas tenemos que sacrificarnos. Pero no es justo pedirle al pueblo dominicano, con todas las carencias que tiene, con el tema del desempleo, con lo caro que están los productos alimenticios, pedirle mayor sacrificio al mismo tiempo donde hay personas ganando millones de pesos dominicanos. Wellington, yo me alegro bastante de que tú me hayas escuchado, porque al escucharte me doy cuenta de que estás totalmente de acuerdo conmigo. Y yo en ningún momento he dicho que no quiero más transparencia. Quiero más transparencia. Yo quiero menos corrupción. Responsabilidad. Porque al igual que tus hijas, mis 2 hijos, tanto la hembra como el varón, van a vivir en la República Dominicana, así como he vivido yo.
Y así como yo amo la República Dominicana, así la aman mis hijos. Entonces, yo quiero un futuro para la República Dominicana diferente. Ahora bien, yo no puedo taparme los ojos y no ver el crecimiento en materia de educación que ha tenido la República Dominicana. Yo no me puedo tapar los ojos y no ver la gran transformación que está teniendo el sector salud. Yo no puedo taparme los ojos y no ver la gran transformación en el sector agropecuario, en el campo de la República Dominicana, por mencionarte 3 ejes fundamentales de la vida nacional de la República Dominicana. Ahora bien, nosotros acabamos de pasar por un efecto natural que acaba de dejarle al país, solamente en el efecto de carretera, según el ministro de Obras Públicas, 3.000 millones de pesos en gasto que debe buscarse porque la República Dominicana no lo tiene en una gaveta. Es lo mismo, Wellington, y perdona que te tome de ejemplo, que ni Dios lo quiera, a ti se te vaya el techo de tu casa. Tú no estás esperando que el techo de tu casa se vaya, pero tú tienes que resolverlo porque viven tus hijas y tu esposa. Entonces, ¿qué tú vas a salir a hacer? Tú vas a salir a buscar ese peso o esos 2 pesos a la banca comercial para poder poner el techo de tu casa. Y eso es lo que está haciendo el gobierno central. Nosotros necesitamos seguir modificando el tema de educación, seguir avanzando en el tema de salud, resolver definitivamente el tema de la seguridad nacional, entre otros aspectos fundamentales como el desempleo, como la pobreza, pero para eso se necesitan recursos económicos. Y recursos económicos en un país donde solamente recauda entre un 12 y un 13% y gasta un 20%, pero no que lo gasta de una manera arbitraria o de una manera medalaganaria, lo gasta en inversión social, lo gasta en inversión solidaria y lo gasta en planes para que el pueblo dominicano hoy tenga una vida un poco mejor que lo que tenía en el pasado. Tomando el mismo ejemplo, Joel, lo que sería mal que al dañarse el techo de mi casa, yo agarre y tome un préstamo a nombre de mis hijas y entonces, si se van 100 pesos, tome un préstamo por 3.000. Ponga el techo y entonces me disfrute. Ahí estamos de acuerdo con la otra parte. Ahí estamos de acuerdo con el tema de la transparencia. Claro, porque yo, al igual que tú, pido transparencia. Yo, al igual que tú, pido la lucha contra la impunidad. Yo, al igual que tú, pido que el gobierno central sea cada día mucho más abierto. Pero para culminar mi punto, porque Joel no me dejó culminar. O sea, lo que creo es eso, no tener esa posibilidad, esa forma de hacer un endeudamiento irresponsable. Y lo otro es, Joel, ya serían temas de discusión, porque es verdad, en materia de educación tenemos algún avance en materia de infraestructura, pero en los otros indicadores de calidad, los otros indicadores de calidad todavía no tenemos. En salud y en agropecuaria, eso sería tema de otro debate, pero no hay ningún tipo de avance que podamos decir al contrario. Con números, un gran con retroceso, datos. Un gran retroceso. No, te he equivocado. Okay. Es el gran problema de la oposición de la República Dominicana. Mire. Criticar y criticar y criticar y no proponer. Bueno, yo te he hablado con números toda esta noche. Vamos a escuchar a Jorge también. Yo solamente voy a apuntar algo con respecto a lo que decía Joel del tema de la casa, porque es un ejemplo gráfico y me parece que está bien. Vamos a hablar a la gente en temas prácticos. Sí, es cierto, nadie está esperando que se le vaya a su casa. Pero también es cierto que todas esas personas votan porque haya allí un regidor, haya allí un alcalde, haya allí un gobierno que se fije que esa casa está por caerse. Y que permiten que la gente se instale en zonas vulnerables. Y eso es responsabilidad única y exclusivamente del Estado. Porque la gente siempre va a buscarle la vuelta. Porque no estamos hablando de que un tema de conciencia ciudadana, no. Estamos hablando de que hay pobreza y que la gente busca ponerse en donde puede. Pero en donde puede pensarlo el cualquiera, pero no el Estado. El Estado, al ver una situación como esa y tener que atenderla y salir a buscar el dinero, eso no se llama de otra manera sino improvisación. Y yo repito que a mí me parece que en muchas ocasiones vivimos en un país de improvisados y no podemos estar tapando parches todo el tiempo. Jorge. Eso es así, lamentablemente con estos 2 huracanes, el María e Irma, tenemos las mismas historias, los mismos damnificados. Yo dije el otro día bromeando con unos amigos, Beato, antes de soñar con ser camarógrafo, por ahí se sabe que se mete el agua desde hace muchísimos años. Entonces, si se sabe que por ahí se mete el agua, ¿por qué siguen viviendo estas personas allí? Entonces son los mismos problemas siempre. Yo creo que hay que aprovechar esta crisis para nosotros como país replantear hacia dónde nosotros vamos como nación. Hay modelos de que sí se puede, por ejemplo la ciudad Juan Bosch es un modelo de que sí se puede cambiarle la vida a las personas. Otro proyecto, Santo Domingo
no recuerdo el nombre, Joel, Santo Domingo, que se está haciendo ahora, un proyecto que se está haciendo en la Ciénega, toda esa parte, la parte norte de la capital. Sabio, Santo Domingo Sabio, él es una muestra de que sí se puede. Entonces yo creo que el gobierno debe de aprovechar esto para cambiarle esta triste realidad que tienen esos hermanos dominicanos, porque son siempre las mismas historias. Entonces, si nosotros somos un país donde pasan los huracanes, donde año tras año tenemos este tipo de crisis, tenemos que replantearnos en cuál va a ser la solución, no soluciones de parcho, como bien me comentabas, Catherine, sino soluciones duraderas y que sean reales para la población. Ustedes han dicho la palabra clave, parche, porque eso es lo que hemos tenido constantemente. 2012, déficit de 8%, uno de los más altos en nuestra historia. ¿Qué hicieron? Nos aumentaron los impuestos a la clase media. Anteriormente, en las 6 otras reformas tributarias, que también hubo déficit, ¿qué se hizo? Se le aumentó el impuesto a la clase media. Lo que se llevan a cabo son parches paliativos. Para quienes no saben lo que quiere decir esa palabra, eso es una medicinita que se le da, que le mejora un poquito los síntomas, pero usted sigue igualito de enfermo. Entonces no podemos seguir con los paliativos y los parches. Necesitamos verdaderamente curar este mal que hay en la República Dominicana, de que se está gastando más allá de nuestra posibilidad, sin reformar lo que son nuestros ingresos, sin reformar lo que es nuestra economía, y entonces eso lo que sigue es golpeando a quien menos puede. Qué lástima que no vamos a poder tocar el segundo tema de la noche, porque el segundo tema era el asunto del vertedero de Duquesa. Y eso falta todavía por ver muchas cosas que van a ocurrir en el camino. Pero yo tengo la percepción, tal vez me equivoque y ojalá yo esté equivocada. Yo tengo la percepción de que lo que se ha hecho con el vertedero de Duquesa, más allá del tema legal, con la JUN y lo que ustedes quieran, ok, si ahí hay una irregularidad, pues definitivamente hay que proceder. Pero que lo asuma una administración compuesta entre Ministerio de Medio Ambiente, que tengo yo que entendido que un Ministerio de Medio Ambiente está para recoger basura, señores. El Ministerio de Medio Ambiente está para recoger basura. Entonces, Ministerio de Medio Ambiente. Claro, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que cerciorarse de que lo que pase allí esté bien, pero no está para eso. Que tenga condiciones. Santo Domingo Norte, Alcaldía. Mancomunidad, me parece que también está metida en eso. En fin, entonces van a crear una comisión. Hoy, entonces ya pusieron a operar la cosa. ¿Cómo lo están haciendo? Alquilando maquinaria. ¿A quién le están alquilando la maquinaria? Pregunto yo. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de que se haya sustituido un problema para mí, en este momento, por otro? Ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque y esto no sea otro parcho. Otro parcho para bajar las aguas, para decir, no, nosotros sí estamos aquí cumpliendo con la ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver. Yo a veces soy un poco, soy poco optimista. Tengo que serlo. Chicos, miren, estamos ya casi concluyendo el programa de esta noche. ¿Pasará rápidamente este presupuesto en el Congreso? Tomando en cuenta que tienen las 2/3 partes del Congreso, yo no creo que no va a haber mucho problema, ¿verdad? haya mucho problema. Tradicionalmente se llegaba incluso al 24 de diciembre discutiéndose el presupuesto, porque tenemos congresos con lo que se llama contrapeso. Mayor accidente. Pero hoy en día no, o sea, hoy en día los presupuestos pasan. Los legisladores de la oposición tienen el deber de buscar y ver cualquier tipo de inquietud. Con mesura y con propuestas. Porque la gran problemática de la República Dominicana en el ámbito de la oposición es que hablan mucho y proponen poco. Pero hay 2/3 partes. No, pero no digas eso. Tú sabes yo creo que hay mucha propuesta. Lo que pasa es que el gobierno hace lo que le dé. No. Hay mucha irresponsabilidad. Hay mucha irresponsabilidad. Yo creo que hay que hacerlo seriamente. Hay mucha irresponsabilidad. En favor de los más necesitados. Hay mucha irresponsabilidad de parte de los legisladores de la oposición. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? José Tomás, en el año del 2002 al 2006, era uno solo. De 29, de 30, uno solo. Y logró que se aprobara la ley de acceso a la información pública. Entonces, no me digan ustedes a mí que 30 y pico de legisladores del PRM, más los otros, tres senadores, no pueden hacer nada. Tenían 40 diputados del PRM. No, pero que también tienen... Ningún gobierno ha tenido tanto poder en el Congreso como Jorge me está pidiendo antes de irnos, Catherine, simplemente felicitar a mi esposa que cumple años. De cumpleaños en apenas un poquito de minutos y que Dios me la bendiga grandemente. Te enfriaste. Está bien, que es un hombre bueno.
Está bien. Miren, Félix Victorino está listísimo para el resumen final ya. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás tú? Viste, un día te robo un minuto y otro día te lo entrego. Sí, sí. Tú es... Tomando préstamos también, ¿eh? Pero yo no pongo parche, lo entrego completo. Ah, bueno. Pago por adelantado incluso. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están esos jóvenes? Bien, Muy muy bien, bien. gracias a Dios. ¿Cómo está la ¿Viste actividad? Joel que se ve jovencito hoy? Eso le estaba yo diciendo al ingeniero. ¿Cómo se llama el ingeniero que es tu amigo? Eduardo Hidalgo. A Edward. A Edward. A Edward le está diciendo, pero mira, se peló bajito y está un muchachito. A ese que saludó esta semana al canciller de cerca. Sí. Eso fue. Tiene el brillo de eso. Sí. Se me pegó algo, se me pegó algo. Está bien. Y nada, un gusto. Quiero ver, me preocupa un poco el nivel de silencio de Guillermo Moreno Wellington. ¿Dónde está fuera del país? No, al contrario, pero Guillermo estuvo recientemente planteando... Sí, pero eso de cada año un día que saca la pero está cabeza. siempre trabajando, siempre. Hoy estábamos juntos trabajando, Ajá, bueno. arrancando una serie de trabajos a nivel nacional que vamos a estar poniendo en marcha. Bueno. No descansamos, Y Félix. de que a Hito le fue mal. No ven. Después hablo de eso. Después hablo de que me dice producción que tengo que terminar rápido. Un abrazo.